El, este tema de la bronquitis crónico de la EPOC no estaba en el programa, pero es para un mayor entendimiento porque estamos tocando justamente el, el tema de bronquitis aguda, ¿ya? Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la bronquitis crónica en realidad es parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Entonces, vamos a ir tocando parte por parte y vemos hasta qué punto nos ayuda para comprender mucho mejor la bronquitis aguda, ¿ya? Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, según la revista de Neumología y Cirugía de Tórax, que es la mexicana, del 2012, nos indica que es una enfermedad inflamatoria prevenible, tratable, con efectos extrapulmonares significativos, eh, que pueden contribuir a la gravedad de los individuos. ¿A qué se refiere con esto? Que la EPOC ya puede manifestar otros síntomas a nivel sistémico, ¿ya? Su componente principal se caracteriza en la limitación al flujo de aire, como habíamos visto en la bronquitis aguda, pero la limitación al flujo de aire en la bronquitis aguda es temporal. En este caso ya es progresiva en la bronquitis crónica, ¿ya? Obstrucción al paso de aire, que no es totalmente reversible. Ya no revierte porque en la EPOC o en la bronquitis crónica, que es la causa fundamental del humo de tabaco y tóxicos de la biomasa, así se llama, van a lesionar la parte de los bronquios. Hace rato habíamos indicado que la bronquitis crónica afecta más a los bronquios de mayor calibre, generalmente a los bronquios mayores a 2 milímetros. En este caso de la bronquitis crónica afecta más a los bronquios de menor calibre, a los bronquios menores a 2 milímetros de diámetro. Entonces, dice que no es totalmente reversible, pero y es usualmente progresiva. Esta limitación se asocia con una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones y de la vía aérea, cuyos factores de riesgo más importantes son la exposición, aquí dice, a las partículas nocivas, a los gases, principalmente a los derivados del tabaco, como son la nicotina, y exposición a la biomasa. La biomasa es todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Esta es la definición del 2012 de la revista de Neumología y Cirugía del Tórax. Esta es mexicana. En cambio, la guía latinoamericana es casi similar, ¿no? Es casi similar. Este es del 2014, nos dice una limitación crónica al flujo de aire persistente y con frecuencia progresiva asociada a una reacción inflamatoria pulmonar como consecuencia principalmente de la exposición al humo de tabaco, ocupación al humo combustible de la biomasa. eh, es una enfermedad de alta prevalencia, prevenible, tratable, heterogénea en su presentación y evolución clínica. Es casi similar, ¿ya? Pero es muy larga, pero es casi similar. Generalmente esto va dirigido a que nos quieren tratar de hacer entender de que se trata de una obstrucción periférica y una disminución al flujo de aire, a la expulsión del flujo de aire. Ya vamos a ver por qué después. ¿Qué es prevenible? Sí es prevenible, ¿no? Nosotros podemos prevenir esta situación con la limitación a la exposición al humo de tabaco, a los tóxicos y a todo eso. Tratable es tratable, pero no es reversible completamente. Esa es la diferencia entre la bronquitis crónica y el asma en este caso, ¿ya? Bueno, en cuanto a su epidemiología, nos indica que en el año de 1990 el estudio que realizaron en México ocupaba el sexto lugar en su mortalidad. Y se decía que después de 30 años, esto vamos a 2020, ocuparía el tercer lugar en México. Estamos a 2020, ¿ya? Eh, Todavía no hay estudios, pero nos indican que en el 2005, cuando se había realizado el estudio, ya ocupaba el quinto lugar, ¿no? Otra guía nos indica la guía latinoamericana de EPOC que realizaron en el 2014, que nos indica que ya es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Esto debido a que muchos jóvenes están empezando a fumar bastante, a pesar de que en el cigarrillo viene en la etiqueta, indica que produce enfermedades, ¿no? Malformaciones congénitas y todo eso, pero igual la gente fuma, a pesar de todo esto. Bueno, los factores de riesgo en la EPOC son el humo de tabaco principalmente,
La contaminación de los aires en espacios cerrados. A esto nos referimos en oficinas, ¿no? Principalmente. Los abogados tienen esa tendencia de fumar más que otras personas. No digo todos, pero es un poquito más. Los polvos o sustancias químicas ocupacionales, la contaminación atmosférica en espacios abiertos. Esto de las sustancias químicas ocupacionales nosotros vemos muy frecuentemente en, en nuestros pacientes que vienen del área rural. Si bien actualmente ya cocinan muchas personas con el gas domiciliario, existen muchas personas que también siguen cocinando con la leña. Entonces, el humo de leña es también lo que produce una destrucción del árbol bronquial. Y existen factores genéticos, principalmente el déficit de la alfa-1 antitripsina, que es hereditario. Entonces, se ha visto, ¿no? En algunos pacientes se ha hecho un estudio de que los pacientes que cursan con EPOC hasta cierto punto tienen una disminución de la alfa-1 antitripsina, ¿ya? Tienen una cierta disminución, es por eso que es un factor predisponente para que se produzca una bronquitis crónica o un enfisema, que también es parte de la EPOC. En cuanto a su patogénesis, o sea, bueno, sabemos muy bien que en los alvéolos tenemos macrófagos, se llaman macrófagos alveolares, que son la primera barrera de defensa ante cualquier germen, ¿ya? Entonces se produce la activación de los macrófagos y de la célula epitelial por los productos tóxicos. Esta activación provoca la liberación de varios mediadores inflamatorios que promueven la liberación o que promueven también la quimiotaxis, la activación de linfocitos T, y la proliferación de los polimorfonucleares, principalmente los neutrófilos. Estos polimorfonucleares, los neutrófilos, producen mediadores inflamatorios involucrados a nivel del epitelio y en el lugar del proceso inflamatorio, que son los leucotrienos B4, el interferón alfa y la interleuquina 8, la interleuquina 6, la interleuquina 1, el factor quimiotáctico de neutrófilos. Es toda una barrera que se forma contra el germen o el tóxico que está invadiendo la parte alveolar. Entonces, la activación de los polimorfos nucleares y los macrófagos provoca la liberación de diferentes proteasas, las cuales son responsables de la destrucción de los bronquios y de la parénquima pulmonar. ¿Cuáles son estas proteasas? Como podemos observar aquí vemos, ¿no? Aquí está el humo de tabaco, están los macrófagos alveolares que producen factor de necrosis tumoral alfa, producen interleuquina 8, producen leucotrienos B4 principalmente, y ahí están los neutrófilos, son los que producen la elastasa neutrofílica y enzimas proteolíticas. Pero en muchos de nosotros tenemos la alfa-1 antitripsina, que va a hacer? Va a inhibir a estas proteasas y van a impedir que destruyan el epitelio bronquial. Es por eso de que ustedes en algún momento se preguntarán, muchos pacientes fuman y no les sucede nada. O sea, llegan a sus 50, 60 años y el paciente dice, no, yo he fumado toda mi vida y no tengo ningún problema. Pero si nosotros hacemos una relación y vemos principalmente, siempre, no me voy a olvidar en las boutiques donde abren los abogados su oficina, uno de ellos fuma. Si bien el que fuma no se enferma, los otros se enferman, presentan después de 5 o 10 años tos persistente. Les hacemos una espirometría y ya tienen cierto grado de obstrucción en las vías respiratorias. Entonces, se llama fumador pasivo. Entonces, ese tipo de pacientes, algunos tienen la disminución de la alfa-1 antitripsina y algunos la tienen normal. Es por eso que los defienden, no dejan que estas proteínas, estas proteasas, enzimas proteolíticas, destruyan al epitelio bronquial. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Destrucción de la pared, pueden producir la bronquitis, como normalmente llamamos, y a nivel del alveolo producen enfisema, rompen las paredes alveolares. Nosotros sabemos muy bien que en los alveolos son como globos reunidos, esos globos de fiestas reunidos en uno. Si nosotros lo extendemos esos globos y lo apilamos en el suelo, por así decirlo, nosotros tenemos un, un espacio grande en metros cuadrados para el intercambio gaseoso. Pero si los rompen la pared alveolar,
disminuye el diámetro para la difusión de oxígeno. Es por eso que estos pacientes, a veces, muchos pacientes, los que vienen a consulta, solamente presentan dificultad respiratoria y no presentan ni sibilancias ni expectoración en muchos casos, solamente tos seca ocasional, pero el problema más grande que tienen es la disnea, falta de aire. Entonces nosotros atribuimos a que este paciente esté haciendo un enfisema. Para esto nosotros solicitamos una tomografía axial computarizada y solicitamos una espirometría, donde se puede observar y se ve específicamente si se trata de un enfisema acinar, paracinar, en todas sus presentaciones. Podemos identificar esa situación, ¿ya? Entonces, en cuanto a su patogenia, afecta a nivel alveolar, a nivel bronquial, ¿ya? A nivel de los vasos, porque produce a nivel de los bronquios una cicatriz y estiran los vasos o deforman los vasos también, ¿no? Principalmente a bronquios de menor calibre. Habíamos indicado menores a 2 milímetros de diámetro. Existen 3 situaciones anatómicas para el mejor entendimiento de la clínica principalmente. No nos habíamos encerrado hace rato en que solamente a los 2 milímetros de diámetro en los bronquios presentarían la lesión. También presentan aquellos bronquios mayores a 2 milímetros, pero no en bronquios tan grandes como podemos observar en la bronquitis crónica. Entonces, tenemos dos grupos, mayores de 2 milímetros y menores de 2 milímetros. Los menores de 2 milímetros de diámetro a veces no se escucha nada en la parte pulmonar, tampoco no existe sibilancias o las sibilancias son muy poco audibles. Este tipo de pacientes principalmente cursan con falta de aire, dificultad respiratoria. Y aquellos pacientes que tienen lesiones en bronquios mayores a 2 milímetros de diámetro presentan tos con expectoración. La expectoración en este tipo de pacientes es muy molestosa. Generalmente es expectoración mucopurulenta, amarillenta, verdosa. Es rara vez cuando la expectoración es mucosa y escasa, quiere decir que ese paciente está compensado. Pero generalmente los pacientes se descompensan muchas veces al año y hay que estar permanentemente con tratamiento sintomático en este tipo de pacientes. Entonces, existe la limitación del flujo aéreo no dependiente del enfisema, no dependiente, ¿no? También existe en bronquios mayores de 2 milímetros de diámetro. La destrucción del parénquima pulmonar, existe una limitación del flujo aéreo y una disminución de la distensibilidad, obviamente, ¿no? O sea, cuando existe una lesión, una herida en cualquier lugar, hagamos de cuenta que es en la piel, la distensibilidad disminuye. Es lo mismo lo que sucede a nivel pulmonar. Las heridas que dejan los procesos infecciosos van a producir una anormalidad a nivel de los bronquios y van a aumentar su rigidez, por así decirlo, y disminuye la distensibilidad. Las manifestaciones clínicas principalmente en la EPOC son la tos, la expectoración y la disnea. ¿Cuál es la diferencia con la bronquitis aguda independientemente del tiempo? Es la disnea. Los pacientes que tienen una bronquitis aguda no cursan en su mayoría con disnea, pero los pacientes que tienen una bronquitis crónica sí o sí aparece la dificultad respiratoria en este tipo de pacientes. Y principalmente aparece en las fases avanzadas de la enfermedad. ¿Ya? ¿Listo? Que se exacerba mucho más con la actividad física. Nosotros tenemos estos dos tipos de pacientes, ¿no? Unos pacientes que tienen una contextura delgada y otros pacientes que tienen una contextura gruesa. Antes se llamaban, ¿no?, los pacientes sopladores rosados y los abotagados azules. De estos dos tipos de pacientes, los que tienen peor pronóstico son los sopladores rosados. Los abotagados azules son los que tienen un poco mejor pronóstico, pero con relación al paciente, al soplador rosado, no con relación a nosotros o a otras enfermedades. O sea, viven un poco más, se podría decir. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la época? Hay que considerar 4 puntos muy importantes. El factor de riesgo más importante habíamos indicado que es el tabaquismo, ¿ya? Mayores de 40 años. Nunca, generalmente, casi nunca se presenten personas menores de 40 años porque al utilizar el cigarrillo o exponerse al humo, las complicaciones no son en ese momento, es progresivo y generalmente presentan este tipo de signos, sintomatología después de los 40 años. ¿Ya?
los síntomas, la disnea, la tos crónica y la expectoración, la obstrucción determinada por el índice de Tifenau, que después vamos a ver, es la relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Si sale un menor al 70%, ya este paciente está cursando con un problema obstructivo. Y para ver la gravedad utilizamos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que debe ser menor a 80 y dependiendo de la gravedad, esto disminuye. Debemos evaluar la hipoxemia. La hipoxemia evaluada por gasometría, pero generalmente lo evaluamos por un oxímetro de pulso, puesto que la gasometría en muchos hospitales no se encuentra o es mucho más fácil la oximetría de pulso. Entonces debemos evaluar estos 4 puntos para establecer el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero principalmente para el diagnóstico se utiliza la espirometría. Espirometría, el cual nos muestra un proceso obstructivo, un patrón obstructivo y nos orienta inclusive a la gravedad. Puede ser un problema obstructivo con una complicación leve. Entonces aquí tenemos la espirometría. La espirometría nos evalúa 3 parámetros fundamentales o 3 patrones fundamentales. Puede ser normal, puede ser obstructivo o puede ser restrictivo. Lo que a nosotros nos interesa en este punto es el patrón obstructivo. Como podemos ver aquí, habíamos indicado es menor a 0,7 o menor a 70, lo que nos indica que existe un problema obstructivo. Pero si nosotros vemos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, puede ser cualquiera, nos indica, porque debemos ver la gravedad. Y nos vamos a este cuadro de aquí abajo. Vemos que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo después de la utilización de la broncodilatación debe estar después, recién se cataloga, mayor al 80%, entre el 50 y el 80%, entre el 30 y el 50%, y menor a 30 o menor a 50% asociado a una insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, dependiendo de eso, puede catalogarse como leve, puede catalogarse como moderado, puede catalogarse como grave o muy grave. Entonces, dependiendo de esta situación, también nosotros realizamos el tratamiento en este tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces, esta es la espirometría. Esto es lo que más nos sirve y nos diagnostica la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una vez que se utiliza el broncodilatador, si nosotros vemos que y también nos diferencia del asma. Si nosotros vemos que el broncodilatador con la broncodilatación es reversible y ya no presenta una obstrucción en este tipo de pacientes o la obstrucción es leve y aumenta, por ejemplo, los criterios son mayor a 200 ml de aire que podría aumentar, ¿ya? Y mayor a 14 puntos en el estudio de la espirometría, nos indica que este paciente es reversible y descartaría un problema obstructivo no reversible, ¿ya? Entonces, nosotros evaluamos principalmente la enfermedad pulmonar obstructiva, lo evaluamos la dificultad respiratoria mediante la Research Medical Council, se llama, es un consejo de investigación médico que salió en 2007, pero esto ha variado un poco. Si nosotros podemos observar en este cuadro, vemos que ya solamente varían estos 2 puntos. Este cuadrito de acá también es de la Research Medical Council, pero es el modificado, donde nos indica que existe también 5 grupos, pero lo cataloga desde el grado 0, ¿ya? Donde nos indica que no existe ningún tipo de disnea realizando cualquier ejercicio físico intenso, ¿ya? El grado 1, en todo caso nos olvidamos de esto del 2007, nos vamos a abocar directamente aquí al modificado del Research Medical Council, que es del 2014, que actualmente se está utilizando. Es el grado 0, que nos indica que existe ausencia de disnea al realizar el ejercicio intenso. El grado 1, que existe disnea al andar deprisa o en llano, o andar subiendo una pendiente muy poco pronunciada. La disnea de grado 2 que nos produce una incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano o en plano y tener que parar o descansar al caminar en llano a su propio paso.
El grado 3, la disnea hace que tenga que parar o descansar al andar 100 metros solamente o al andar unos pocos minutos en llano. El grado 4 nos indica que la disnea le impide al paciente salir de casa o aparece con actividad muy intensa, inclusive al vestirse. Entonces, ¿por qué hacen un hincapié en la EPOC, inclusive sacando un grado, una gradación para la disnea? Porque existen muchos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Existen muchos factores de riesgo y todo eso. Es una patología un tanto preocupante porque independientemente de su patología, este tipo de pacientes presentan otro tipo de complicaciones, principalmente cardíacas, el famoso core pulmonar crónico que posteriormente va avanzando y se descompensan a veces por la descompensación cardíaca. Aquí tenemos una diferencia entre el asma y la EPOC que todavía aún se utiliza, ¿no? Son diferentes parámetros que se utilizan y nos pueden diferenciar entre EPOC y asma, ¿ya? Bueno, lo más importante en este caso es la espirometría, les había indicado, y la hiperreactividad bronquial. Hace rato habíamos indicado que existe la hiperreactividad bronquial en algunos pacientes, puede ser indicativo. En el asma siempre existe, siempre va a tener. La limitación es reversible al flujo de aire, o sea, nos indica que con la utilización del salbutamol a dosis de 200 microgramos, revierte el, el, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo incrementa más de 80 y el índice de Tifenau, que es la relación del FEP1 con el FBC, incrementa mayor al 70% o a 0,7. En cambio, en la EPOC es irreversible, no aumenta el flujo, se mantiene menor a 80 y el Tifenau es menor a 70 y no existe reactividad bronquial, es mucho menos frecuente, no existe. Y después habíamos indicado casi los síntomas, que es casi similar y todo eso, ¿ya? Vemos una radiografía, como hace rato una de las preguntas era cómo es la radiografía en una bronquitis aguda. Yo no identifico nada en una bronquitis aguda, no existe. Y también en una EPOC. Nosotros podemos observar en la EPOC, es una radiografía casi normal, pero si nosotros nos fijamos detenidamente y esta radiografía tiene que ir relacionado con los antecedentes y el cuadro clínico que el paciente presenta. Nosotros vemos unas costillas un tanto horizontalizadas, ¿no? Un tanto horizontalizadas con los espacios intercostales un poco más aumentados. Entonces, este paciente está ingresando en un síndrome que se denomina síndrome de atrapamiento aéreo. Este tipo de pacientes pueden estar cursando con un problema de enfisema pulmonar. El aire es negro, ¿no? Se ve negro en la radiografía. Y al romperse los tabiques interalveolares queda aire en mayor volumen. Entonces, eso es lo que nos muestra en este tipo de radiografía, más o menos, por así decirlo. Esta es la espirometría, podemos observar que simula a una espirometría con un problema obstructivo. Una espirometría normal tiene una imagen, esta imagen asciende rápidamente, la línea asciende rápidamente y vuelve a bajar, pero esto llega más o menos en esta forma, una forma triangular más o menos. Pero cuando esto se extiende y deja una superficie de concavidad, entonces nos orienta a que este paciente esté cursando con un problema obstructivo. En el otro lado de los casos, si este paciente asciende más todavía, mucho más en pico y disminuye rápido, entonces nos orienta a que este paciente podría estar cursando con un problema restrictivo. Entonces son las dos imágenes que se presentan, pero a veces puede ser mixta, puede ascender bastante en pico y puede descender y puede durar esto más todavía en volumen. Y nos indica que este paciente podría estar cursando con un problema mixto en la vía respiratoria. ¿Ya? Entonces tenemos, como hace rato habíamos indicado, tres patrones, uno normal, obstructivo y restrictivo, ¿no? El obstructivo menor a 0,7 o a 70, con cualquiera de la presentación en el FEP1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. La capacidad vital forzada solamente se evalúa en el patrón restrictivo, que en este momento no lo estamos tocando, es mayor a 70,
y la capacidad vital forzada es menor a 80, y esto es independientemente en el patrón restrictivo. Puede estar mayor o menor a 80, es independiente del caso. En este tipo de pacientes se evalúa el índice BODE, es para ver el pronóstico del paciente. A mayor puntuación, peor es el pronóstico en este tipo de pacientes. ¿Qué se evalúa? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ahí están las gradaciones, 1, 2, 3, dependiendo del valor. 0 es mayor a 65, 1 es entre 50 y 64, 2 es entre 36 y 49 y 3 es menor a 35. La distancia de la caminata a los 6 minutos, ¿ya? ¿En qué momento el paciente presenta dificultad respiratoria y ya no puede caminar? 0, mayor o igual a 350 metros, 1 entre 250 a 349, 2 entre 150 a 249 y 3 menor a 149. La escala de la disnea, dependiendo del grado en el cual se encuentre, 0 es de 0 a 1, 1 es 2, 2 es 3 y 3 es 4. El índice de masa corporal, que es muy importante, por eso ya hemos indicado hace rato que existen dos tipos de pacientes en la época. El índice de masa corporal 0 es mayor o igual a 21, 1 es menor a 21, y mientras menos masa muscular tenga el paciente, peor el pronóstico, ¿no es cierto? Entonces, se suma el puntaje de todas las variables obtenidas y el rango es hasta 10 puntos. Y a mayor puntaje, peor pronóstico en este tipo de pacientes. En el tratamiento, se puede hacer el tratamiento en base a 3 puntos muy importantes. Si el paciente está estable, el paciente tiene que ir siempre con tratamiento. Si presenta algún tipo de severidad, debe ir con tratamiento, y el paciente con exacerbación es otro tipo de tratamiento. Pero nosotros tenemos que tomar 5 puntos muy importantes. En la EPOC tenemos tratamientos que son prioritarios, que son convenientes, que pueden ser recomendables, que son cuestionables y que ameritan discusión de la familia para poder realizar este tratamiento, ¿no? Como por ejemplo el trasplante pulmonar y la cirugía de reducción del volumen. Las prioritarias son principalmente dejar de fumar, es la causa que va a producir la EPOC. Y el oxígeno suplementario. Muchos de estos pacientes llegan a utilizar tratamiento con oxígeno domiciliario de forma permanente. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es evitar esta situación, educando al paciente, inclusive mostrándoles algunas fotografías y videos a este tipo de pacientes. Los convenientes son utilizar los broncodilatadores y los esteroides, que nunca deben faltar, principalmente los broncodilatadores. Los recomendables, programar la vacunación. Muy bien sabemos que el programa siempre se orienta a la vacunación de estos pacientes inmunodeprimidos o con patología o con algún tipo de comorbilidad. Los cuestionables son la utilización de mucolíticos, inmunoterapia, vitaminas, complementos, alimentos. Eso ya tiene que ver desde el punto de vista de la alimentación para incrementar el sistema inmunológico de los pacientes. Y como más datos habíamos indicado, y los que ameritan las discusiones familiares en algunas personas. Entonces, esto es la escala de tratamiento en los pacientes, dependiendo de la gravedad: leve, moderada, grave y muy grave. En la leve, principalmente es el abandono al tabaco y la actividad física y las vacunaciones. Se utiliza desde la fase leve en la EPOC, broncodilatadores. ¿Ya? Los broncodilatadores sí o sí hay que utilizar. En la fase moderada ya se utiliza, aparte del abandono del tabaco y de los broncodilatadores, se utiliza broncodilatadores asociado a glucocorticoides inhalados y la rehabilitación. En la fase grave, aparte de todo esto, se utiliza también ya los broncodilatadores de acción corta y de acción larga, se llaman, ¿no? Combinados. Se puede utilizar además de las xantinas como la teofilina, o se puede utilizar, en nuestro medio utilizamos la aminofilina. Desde la fase muy grave ya se utiliza el oxígeno domiciliario. Inclusive se puede considerar ya una cirugía de trasplante pulmonar, es un poco más complicado. Entonces, lo mismo vamos a repetir en aquí: abandono del tabaco, oxigenoterapia, y les he indicado el bromuro de hipatropio es una alternativa. Existe ahora el bromuro de tiotropio, que es mucho mejor,
Y también existen las perlas o los parches de tiotropio, que son mucho mejores. O sea, el tratamiento en este tipo de pacientes está mejorando, se puede controlar un poco más, se podría decir, porque las lesiones ya están establecidas. No se puede modificar esa situación. ¿Ya? Entonces, en este caso, en la moderada, como ya hemos indicado, se utiliza broncodilatadores con esteroides dependiendo de el tipo de broncodilatador que amerite el paciente. Cada paciente es un mundo muy diferente, no es lo mismo. Algunos mejoran con broncodilatadores cortos, otros con corticoides, otros con broncodilatadores de acción prolongada y mucho más. Entonces, nosotros podemos ver en la grave igual, broncodilatador, todos son broncodilatadores. Aquí se aumenta la oxigenoterapia domiciliaria y en la fase muy grave, bueno, de todas formas hay que considerar la cirugía y la ventilación mecánica. La ventilación mecánica en este tipo de pacientes solamente es para, como nos indica a nosotros el juramento hipocrático, es de mantenerle y no dejar que el paciente fallezca, ¿no es cierto? Entonces, la conclusión dice, la espirometría surge no solo como una herramienta diagnóstica, no es para diagnóstico solamente, sino que es también para asociar el tratamiento en muchos pacientes, ¿ya? Para ver cuál es la evolución. Nosotros tenemos que realizar una espirometría al inicio del tratamiento y una espirometría por lo menos de forma semestral o anual, para ver cómo nos está yendo el tratamiento, si el paciente está manteniéndose o está empeorando. Esa es la situación en este tipo de pacientes. Entonces, las exacerbaciones principalmente se producen por problemas virales, bacterias, gérmenes atípicos, contaminantes y otras causas, ¿no? Como por ejemplo, la interrupción del tratamiento, los cambios de temperatura, todas esas situaciones. Bueno, en la parte clínica, en la consulta externa, nosotros debemos de tomar 3 puntos muy importantes cuando se evalúa al paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tomando 3 puntos muy importantes. El incremento de la expectoración si cambia de característica o el incremento de la disnea. Si tiene estos 3 puntos, al paciente se cataloga como 1. Si tiene 2 de esos puntos, al paciente se cataloga como 2. Y si tiene alguno de ellos, pero se encuentra asociado a fiebre, odinofagia, incremento de las sibilancias, una frecuencia respiratoria mayor a 20 o una frecuencia cardíaca mayor al 20% del basal, entonces lo catalogamos como tipo 3. En este caso, el más grave sería el tipo 1 porque existe mayor expectoración, la expectoración es purulenta y hay incremento de la disnea. Entonces, al revés. El tipo 1 es grave, el tipo 2 leve y el tipo 3 es leve en esta clasificación. Entonces, leve presenta solamente disnea, puede presentar, la moderada puede presentar disnea e hipoxia y la grave presenta disnea e hipoxia, inclusive una acidosis respiratoria. Entonces nosotros debemos tratar a los 3 pacientes, ¿no? Un tratamiento, en la leve un tratamiento de sostén, el moderado un tratamiento para la hipoxemia y el tratamiento en la grave, tratamiento de la acidosis respiratoria que el paciente ya está presentando por alguna causa principalmente de tipo infeccioso, ¿ya? Los criterios de exacerbación en la EPOC, ¿no? Bueno, son varios. Es más específico para la parte de la especialidad. Son criterios inclusive para ingreso a terapia intensiva. Muy pocas. En la mayoría de los casos uno tiene que evitar mandar o enviar a los pacientes con EPOC a terapia intensiva porque cuando se los intuba, el extubar es un tanto complicado. Ya no responde. El diafragma se debilita y el pulmón ya no puede responder a la autonomía que todos tenemos para respirar. El destete es un poco complicado en este tipo de pacientes. Entonces, también tenemos un flujograma de atención. Cuando se presenta una exacerbación en este tipo de pacientes, debemos siempre clasificarlos como leve o moderada o grave, ¿ya? En la leve o moderada valorar tratamiento ambulatorio si es que puede realizarse, ver la dosis máxima de los broncodilatadores, hacer una nueva reevaluación, ver si existe incremento o hay expectoración purulenta. Si no existe expectoración purulenta, la evolución siempre va a ser desfavorable o favorable.
Hay que ver la evolución si es favorable, hay que hacer el tratamiento habitual con broncodilatadores, ¿ya? Con broncodilatadores, si la evolución es desfavorable, nosotros tenemos que internar al paciente en hospital y tratarlo como una EPOC grave. Debemos utilizar broncodilatadores, corticoides sistémicos, expectorantes y de todo eso para ver, para recuperar al paciente. Las exacerbaciones frecuentes de insuficiencias respiratorias, si presenta el paciente, hay que hacer cultivos. Si no presenta, vemos que el paciente está yendo de forma favorable, ¿ya? Y se presenta todavía la expectoración purulenta, debemos valorar en este tipo de pacientes recién la ventilación mecánica. Pero el último recurso debe ser, después de agotar todo, enviar al paciente a terapia intensiva. El manejo es un poco complicado en este tipo de pacientes porque no responden en un inicio de forma adecuada. Pero si el tratamiento y los cultivos son fiables, responden y van bien a este tipo de pacientes. Bueno, eso es todo con respecto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, podemos ver algunas preguntas. Creo que nos hemos excedido también del horario. Ya, pero estamos prestos para hacer algunas preguntas o también pueden enviarla por su chat. Gracias. Bueno, aquí hay una pregunta, nos indica que cuál es el broncodilatador idóneo para el tratamiento de la EPOC leve. ¿Cuál sería su dosificación? Bueno, la dosificación, el tratamiento para empezar, los broncodilatadores, los que se utilizan en nuestro medio y en todo lugar, son el bromuro de hipertrofio y el salbutamol. Dependiendo del caso, por ejemplo, hay algunos pacientes que responden muy bien al bromuro de hipertrofio y hay algunos pacientes que responden bien también al salbutamol. La dosificación va en base al tiempo de vida media de estos inhaladores. Generalmente es hasta 4 a 6 horas. Entonces, la dosis en este tipo de pacientes tiene que ser cada 6 horas. ¿Ya? 2 inhalaciones o 200 microgramos cada 6 horas. Obviamente, en la parte leve, cuando digamos el paciente está con una exacerbación moderada y uno decide que el tratamiento sea ambulatorio, inclusive puede realizar rescates. Los rescates se realizan una inhalación cada 15 minutos por el lapso de 2 horas. Puede ser con el bromuro o puede ser con el salbutamol. Dentro de los dos, el bromuro de hipertrofio es la que tiene menos reacciones adversas como taquicardia, ¿ya? Pero es igual. En todo caso, si nosotros tenemos en nuestro medio, digamos, el bromuro de hipertrofio, tendríamos que utilizar este medicamento. Pero generalmente hay pocos pacientes que tienen patología cardíaca asociada a una EPOC, como por ejemplo, yo me refiero a la arritmia cardíaca crónica o a la arritmia cardíaca aguda, porque ahí es donde lo exacerbo se presentan las reacciones adversas en este tipo de pacientes. ¿Ya? La otra pregunta dice, las vacunas convencionales. A ver. Ya, en cuanto a las vacunas convencionales, se refieren pues a las vacunas estacionales para los virus que están ahora vacunando el programa de inmunización vacuna a las personas con comorbilidades y a los niños. Entonces, los pacientes tienen que recibir esas vacunas. Y principalmente yo les recomiendo a los pacientes que se hagan vacunar contra el estreptococo neumonía, principalmente en su cepa número 23. Por eso es de que viene el Neumo 23 como vacuna para prevenir este tipo de infecciones. ¿Ya? Eso se refiere con referente a la vacunación o al sistema de vacunas convencionales. Ahora, de los glucocorticoides, algunas bibliografías nos indican que los glucocorticoides no son... Doctor, se corta su transmisión. ¿No se escucha muy bien? No, doctor, se está cortando su transmisión. Bueno, a ver, voy a hacerlo más lento. En cuanto a los glucocorticoides, ¿no? Algunas revistas, bibliografías indican que no está recomendado porque incrementarían el riesgo de infección a nivel bronquial.
pero algunas bibliografías nos indican que nos ayudan bastante en el proceso inflamatorio cuando no existe una sobreinfección agregada. Entonces, principalmente nosotros tenemos que ver el contexto del paciente para poder dar los glucocorticoides en este tipo de pacientes, pero nunca, nunca se utiliza glucocorticoides para, por vía oral o de uso sistémico. Principalmente se utiliza corticoides para uso inhalatorio. Esa es la indicación en muchas revistas. Sí, el nivel a ver, hay otra pregunta. Una consulta. Si a nivel pulmonar la tos es una respuesta de nuestro organismo, pararla empeora. El problema sería mejor usar... Claro. O sea, si nosotros estamos frente a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la tos en este tipo de pacientes, uno es por las lesiones que ya existen a nivel pulmonar. Y dos es por la infección sobreagregada. Nosotros no podemos utilizar antitusivos en este tipo de pacientes, no se utiliza, ¿ya? No se puede parar la tos. Al parar la tos, nosotros, si se trata de un proceso infeccioso, empeoramos el cuadro. No se puede parar, ¿ya? Y si este paciente cursa con sibilancias, sí se puede dar broncodilatador, pero si no cursa con sibilancias y solamente hay roncos, en este tipo de pacientes se puede utilizar expectorantes para eliminar la secreción que se encuentra en la vía aérea, ¿ya? A ver. Dice, si nosotros tenemos un paciente con alergia al salbutamol, ¿se podría utilizar bromuro de hiperatropia? Obviamente, sí se puede utilizar, pero yo, en el corto tiempo que tengo como experiencia, nunca he visto que el paciente tenga alergia al salbutamol. Sí he visto en los pacientes, he visto pacientes que presentan una hipertrofia prostática, pero con la utilización de salbutamol a grandes dosis. Por ejemplo, las tabletas de salbutamol vienen de 4 miligramos, ¿ya? Y a veces muchos médicos les administran cada 8 horas o cada 12 horas, independientemente de producirles taquicardia, están produciendo una hipertrofia de próstata, que a la larga va a tener sus consecuencias. Entonces, nosotros, por lo menos yo, nunca utilizo las tabletas, nunca. Entonces, utilizo en primera instancia el broncodilatador del salbutamol en aerosol. La dosis es 100 microgramos. Hagan una diferencia entre 100 microgramos y 4 miligramos solamente. Es poca la dosis y esto actúa a nivel bronquial directamente. Obviamente hay algunos pacientes que no pueden tolerar, o sea, no pueden utilizar más que todo el aerosol. Entonces, para este tipo de pacientes existen aerocámaras para la utilización, aerocámaras inclusive caseras. Se puede utilizar para que puedan, administrarse estos medicamentos. A ver, aquí dice, es una pregunta un tanto interesante. Dice que si se puede utilizar la fluticasona en pacientes con coronavirus que cursen con EPOC. Obviamente, sí se puede utilizar. En esto del coronavirus está indicado el corticoide sistémico. Hay una cosa que nosotros tenemos que diferenciar. Si nosotros utilizamos un corticoide por vía sistémica, ya no es necesario utilizar el corticoide por vía local, así decirlo, la fluticasona. Pero si nosotros tenemos un paciente recuperado por COVID que aún queremos hacer tratamiento y a bajas dosis y de forma local, podemos utilizar el corticoide. Y yo les recomiendo principalmente el combinado, porque la parte del coronavirus también produce lesiones a nivel alveolar y bronquial. Entonces, nos broncodilata y nos desinflama a la vez. Ahora están utilizando broncodilatadores y se utiliza de todo. Ahorita no existe un tratamiento, no hay criterios de tratamiento, no hay protocolos en el cual nos diga que nosotros tenemos que utilizar medicamentos en ciertas etapas. No existe. Lo que nosotros decimos ahora eh, puede ser totalmente falso mañana, totalmente errado. Entonces, nosotros tenemos que tratar al paciente
cómo lo estamos evaluando en el momento. ¿Ya? Entonces, lo que yo recomiendo es de que utilicemos, si es que se tiene que utilizar el corticoide por vía inhalatoria, se la utilice. Y no se puede suspender el tratamiento broncodilatador en los pacientes con EPOC si estos pacientes están cursando con este problema. Bueno, yo creo que ojalá se haya entendido el tema, ojalá también haya respondido sus dudas. Creo que ya no hay más preguntas y le dejo el micrófono a la doctora, por favor. Doctor José Luis, muchas gracias. Ha sido muy clara la explicación. Ante cualquier duda está el chat por WhatsApp, por favor, colegas. Y bueno, agradecerle nuevamente, doctor. Hasta la siguiente semana. Vamos a cortar la transmisión. Saludos, estimados colegas.